I was the only kid in my class. I had no friends. En estas noches de series en casa, HBO estrenaba La Conjura contra América, basada en la novela de Philip Roth. Una distopía en la que Estados Unidos es un país antisemita. Su protagonista no se puede creer que Francia haya caído en la Segunda Guerra Mundial frente a los alemanes en solo unas pocas semanas. Muchos de los grandes hechos de la historia pasan de forma vertiginosa. La pandemia del COVID-19 también ha llegado de golpe. Por eso analizar lo que pasa cada minuto es importante. La manera más gráfica de ver lo que está pasando todos los días, todas las mañanas, a todas horas, la podemos consultar en esas curvas que nos indican cómo va evolucionando la infección, cómo va evolucionando el coronavirus. En el diario El País hay un apartado de los más vistos todos los días que es precisamente ese. Así evoluciona la curva en España y en cada autonomía. Bueno, pues hoy vamos a hablar con los autores de estas curvas, los que están procesando todos estos datos, básicamente para que nos cuenten cómo lo están haciendo en una situación como esta y cómo están haciendo la recopilación de todo. Son Borja Andrino, Daniel Grasso y Kiko Llaneras. Además, en esta ocasión estamos los cuatro conectados a la vez. Así que buenos días, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Antes que nada, Kiko, ¿cómo estáis recopilando los datos? Bueno, pues aprovechamos el trabajo de la Universidad Johns Hopkins, que desde que empezó la crisis empezó a hacer, recopilar la información de distintos países, los reúne en una página web que ofrece a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la fuente de la que nosotros estamos alimentándonos para luego, uno, visualizar estos datos de la mejor forma posible, dos, a calcular otros números como el tiempo de duplicación o las tasas de crecimiento que nos dan más pistas sobre cómo va la pandemia, y tres, añadir a esos datos todos los matices, todas las explicaciones, todas las precauciones que el lector debe tener para entenderlos de la mejor forma posible. Os invito a todos, especialmente hoy, a que escuchéis este podcast mientras veis las curvas que publicamos en El País. La primera es la de los infectados confirmados. Ahí lo que vemos, Daniel, son líneas ascendentes, todas ellas, menos la de Corea del Sur. Bueno, esa es una curva que con el número de casos confirmados que estamos teniendo en España y también en otros países. Hemos escogido Italia, Alemania, Francia y Corea porque, Francia y Alemania es interesante porque están más o menos en el nivel de España desde el inicio del brote, pero Italia y Corea del Sur, digamos que los hemos metido porque son los dos escenarios hacia los cuales podemos ir. Italia es el escenario que no queremos seguir, aunque estamos siguiendo, y Corea del Sur, en cambio, es el escenario que ha conseguido aplanar la famosa curva de casos confirmados que se actualiza efectivamente todos los días en cuanto el Ministerio de Sanidad actualiza los datos. ¿Por qué la curva de España es más corta que la de Italia? ¿Por qué tiene menos trayectoria? Bueno, pues porque los brotes no empezaron en el mismo momento en cada país. La pandemia empezó en China, a finales de diciembre se empezaron a reportar los primeros datos, los primeros casos de infectados y muertos con coronavirus, y ese virus fue yendo a otros países. Llegó primero a Corea, donde los casos empezaron mucho antes, y llegaron también a Europa, primero en Italia y ahora principalmente en España. Nosotros consideramos como inicio del brote el primer día en el que se confirman al menos 20 casos. Ese día llegó primero en Corea del Sur, luego también llegó en Italia y llegó más tarde para nosotros en España, a principios de marzo. Por eso las trayectorias son diferentes. Por eso todavía nosotros tenemos mucho terreno por el que crecer siguiendo una de esas dos curvas, o bien la de Corea del Sur más plana o bien la de Italia todavía disparada. Esta es la curva que llamáis lineal, pero al lado hay otra que se llama logarítmica. ¿Esto qué significa? La curva logarítmica representa exactamente los mismos datos, con la diferencia de cómo evoluciona la escala. Si la gente se fija en el eje vertical, en el eje Y del gráfico, en la escala logarítmica lo que vemos es que la distancia entre 10 y 100 es igual que la distancia entre 100 y 1000, que es igual que la distancia entre 1000 y 10.000. La ventaja de este gráfico es que comprime un poco los datos y permite de alguna forma capturar mejor la naturaleza de una epidemia, que en esencia se multiplica, ¿no? Al final, la característica exponencial de un brote epidémico es que, tú tienes 10 infectados, si esos 10 infectados contagian cada una a 2 personas, pues en el siguiente ciclo, a los 3-4 días, los casos se han duplicado. Entonces, todas esas personas que ahora son el doble, a los 3 o 4 días contagian a 1 o 2 personas
y esos casos se duplican y se vuelven a duplicar y se siguen duplicando. Entonces, esa naturaleza exponencial, digamos explosiva, de un brote epidémico, ¿no? Que es lo que explica que estemos tan preocupados con el coronavirus, se captura mejor en esta curva logarítmica. Entonces, la clave para entender esa curva es que cuando en la curva logarítmica veamos una línea recta, veamos crecer los datos de un país, por ejemplo el de España, con una línea recta, eso significa que los casos están creciendo exponencialmente a un ritmo constante. Entonces, el objetivo es que esa curva, que ahora mismo parece una recta, se vaya haciendo cada vez más aplanada, ¿no? Se transforme de esa línea dependiente constante en algo que cada día es un poquito más plano, que es exactamente lo que en el gráfico se puede ver con Corea del Sur. Hay en el gráfico una referencia interesante que es una línea que nos indica cuál sería el ritmo de crecimiento, este ritmo que comentamos de explosión en gris, que te dice cómo es esta línea si los casos se duplican cada 2 días. Que como podemos ver ahora mismo Italia y España caen por encima. Se están duplicando los casos antes de que lleguen esos 3 días. Claro, para los que no estéis viendo esa curva, es verdad que la de Corea del Sur, lo que nos decía antes Kiko, es casi horizontal, con lo cual lo que nos indica, por lo que nos contáis, es que esos casos no se están duplicando, sino que se mantienen constantes, ¿no? Pero en el caso de España, lo que vemos es que el ritmo de crecimiento o de duplicación de los casos está incluso por encima del de Italia ahora mismo. O sea, sería el país que tiene mayor número de casos en menor número de días. Sí, aquí de hecho hay un gran pero que añadir a todo esto, que es muy importante tener en cuenta también no solo el número de casos confirmados. Hay un problema dando casos que es que influye mucho cuántos test está haciendo cada país y a quién está haciendo test. Pues ha habido cambios de estrategia incluso sobre la marcha. Por ejemplo, en Italia en las últimas semanas se ha empezado a hacer test solamente a gente con síntomas graves. Y también influye que, por ejemplo, ahora en España, después de unos días en el que el sistema sanitario dijo claramente que no daba abasto para hacer test a todo el mundo, se ha reforzado un poco la cobertura y se van a hacer muchísimos más tests. Muchísimos más tests, obviamente, va a implicar muchos más casos confirmados. Es por eso que hemos incluido en el mismo artículo también un gráfico con la evolución de los fallecidos. Porque sí, con la misma lógica, con una escala lineal y una escala logarítmica, porque sí que el número de fallecidos, digamos, es bastante claro de entender. No hay otra forma de dar ese dato, es que cuando una persona efectivamente se da por fallecida después de haber contraído el coronavirus, ¿no? Entonces, por eso hemos añadido ese gráfico que ahora mismo es una métrica muy importante y estamos trabajando con los datos de ingresados en las UCI, aunque las comunidades los están ofreciendo de aquella manera y no siempre son comparables, y en fin, es un dato delicado. Pero lo ideal sería ir hacia eso. Alemania está registrando muy pocos muertos para el número de infectados que tiene y no sabemos si esto es quizás porque está detectando a todos sus enfermos y por tanto tiene casos muy leves. Entonces, como los contabilizan los casos muy leves, pues muere menos gente en relación al total de infectados. O si hay otro factor. Por ejemplo, hay gente especulando que, bueno, en países como Alemania la convivencia entre gente mayor y gente joven es limitada, ¿no? Porque las personas mayores viven a menudo solas y en sociedades mediterráneas como la española o la italiana es más frecuente que los abuelos, digamos, de una familia vivan con sus hijos, ¿no? Y esto podría hacer que sean más susceptibles de infectarse. Pero, digamos, son especulaciones. Realmente no sabemos bien qué hace que en Alemania la mortalidad esté siendo tan baja. Otra manera de ver la evolución es por comunidades autónomas y el número de días en los que se tarda en duplicar el número de casos de infectados. Una cosa que la gente se dará cuenta en cuanto se ponga a ver los distintos gráficos de distintos países y distintas comunidades autónomas es que el ritmo de crecimiento del virus es muy, muy parecido en prácticamente todas partes. Cuando una sociedad actúa normalmente, o sea, antes de que se impongan medidas, la propagación del virus se dobla cada 3 días o algo así, y eso es más o menos igual pues, en Castilla y León o en Wuhan. Yo creo que el tiempo de duplicación, en esencia, lo que nos está diciendo es, si nada cambiase, pues en 4 días tendríamos el doble de casos. Entonces, básicamente lo que los datos te dicen es que en ausencia de medidas extraordinarias, como las que se han tomado en España, el virus crecería de forma exponencial y habría decenas de miles de casos y después
cientos de miles de casos. Donde entran las dudas es, bueno, ¿qué va a pasar ahora que se han tomado medidas? Yo creo que ahí sí que podemos tener cierta confianza en que cuando, con un estado de excepción como el actual, es decir, cuando el contacto social se ha reducido a una fracción, lo que nos enseñan los casos, por ejemplo, de China o de Corea, es que el virus frena su crecimiento. O sea, que en la situación actual que se vive en España, ¿no? con la gente recluida en casa, los casos deberían, y yo creo que van a reducirse de forma drástica. Lo que no responden es qué es lo que pasa después. ¿Qué es lo que hacemos cuando sabemos que el virus es controlable parando el país? Pero entonces hay que decidir si reactivar el país o seguir confinados. Esa es la gran pregunta ahora, yo creo, y no la responden ni los datos ni de momento los epidemiólogos. ¿Y en los próximos días estáis pensando en nuevas gráficas? Bueno, tenemos, por un lado, mantener los datos de casos confirmados. 2, atender a los datos de muertes. 3, si se van haciendo disponibles datos de hospitalizaciones, UCIs, tenerlos también muy en cuenta. Y luego hay una cuarta vía de trabajo, que es empezar a trabajar con algunos modelos estadísticos de epidemias para presentar distintos escenarios. Plantear de alguna forma, intentar visualizar hacia dónde podrían ir los datos de España si la situación es A, y hacia dónde podrían ir si la situación es B, ¿no? Por ejemplo, tomando medidas muy drásticas, o B, relajando ciertas restricciones. Esa es una de las vías hacia las que queremos llevar nuestras informaciones según evolucionen primero la enfermedad y segundo los datos disponibles. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega, los mandos técnicos José Juan Morales. Tenemos un correo para que nos cuentes lo que quieras, es audio@elpais.es. Pablo nos escucha desde Londres, es arquitecto, le acaban de mandar a casa a teletrabajar, pero dice que al gobierno le está costando demasiado imponer medidas y teme que las cifras acaben siendo peores que en España. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.